Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de la Iglesia de Urquiza. Antes de pasar a la parte del mensaje, queríamos hacer este breve anuncio para contarte acerca de una noticia que nos tiene muy contentos y entusiasmados, y es que estamos volviendo a la presencialidad. De a poquito podemos ir juntándonos, y esto lo estamos haciendo todos los domingos a las 10:30 de la mañana en la avenida Roosevelt 5537 para celebrar la Cena del Señor. Así que, querido hermano o hermana, si todavía no te anotaste, te invitamos a que lo hagas, y también comentarte que estamos volviendo a tener actividades para niños, de edades de entre 5 a 11 años, también en el horario de los domingos, 10:30 a 12. Así que, si querés participar de estas reuniones, te invitamos a que te anotes y de a poquito poder ir juntándonos, siempre con los protocolos, y realmente compartir de este momento que tanto nos gusta, y realmente poder hacerlo para darle la gloria a Dios. Así que, querido hermano, te invito a que te anotes. Acordate, los domingos de 10:30 a 12 en Avenida Franklin de Roosevelt 5537. Así que, querido hermano, te dejo ahora sí para escuchar el mensaje, y nos estamos viendo, ojalá que presencialmente. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Vamos a leer juntos en la palabra de Dios nuevamente. Pero antes de hacerlo, vamos a tomar unos minutitos para orar. Es una oportunidad de poder acercarte a Dios y volcar ahí tu corazón. Así que cerramos los ojos y ¿me acompañás? Dios, queremos agradecerte por este día, por poder abrir la Biblia una vez más. Y sobre todas las cosas, te pedimos que abres a nuestro corazón, que abra nuestro oído, y que sobre todo también podamos después poner en práctica aquello que querés enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la porción que vamos a compartir está en el Evangelio de Juan. Y yo le voy a poner una presentación justamente para estar ayudándonos justamente en lo que es la exposición de la Biblia. Así que si me aguardan un segundo, voy a poner compartir pantalla y juntos vamos a comenzar a reflexionar en lo que Dios tiene para traernos. Como ves, el título del mensaje es Libertad y tiene como un subtítulo que es El propósito del discipulado. Y está basado en Juan, capítulo 8. En los versículos 31 al 38 vamos a entendernos seguramente dos versículos más para terminar de entender la idea que el Señor Jesús plasma en esta porción de la Biblia. En este pasaje vamos a encontrar que el Señor sigue enseñando en el templo. Es un día extenso, sigue trayendo enseñanza a los discípulos, y la porción que nosotros vamos a leer forma parte de una conversación más larga, que va hasta el versículo 59. Pero en esta porción particular, en estos primeros versículos, estamos ante un registro de varias enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y la primera que va a tocar tiene que ver con lo que estábamos trabajando hoy, que es el discipulado. Jesús va a hablar en primer lugar de esto. Es lo primero que atiende en estos versículos hasta el versículo 59. Y vemos primero a quién está hablando Jesús cuando se encuentra aquí en el templo. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es aquí donde nace todo discípulo. Esta parte tenemos que tenerla muy clara, porque sin esto no hay discipulado ni hay discípulo. Jesús dice que le hablaba a los que habían creído en él. Y justamente en el ejercicio de nuestra fe, creyendo en Jesucristo y en la obra que realizó en la cruz, nosotros encontramos la salvación y empezamos a caminar en esto que se llama el discipulado, que es la mayor aventura del cristianismo. Para tu vida y para mi vida, el ser discípulo es el desafío diario. Cada momento de nuestra vida, Dios nos llamó a seguir a Jesucristo. Pero recordá, el discipulado comienza creyendo en él. Ahora, vamos a ver qué fue lo que les dijo. Y ahí vemos que lo que primero menciona el Señor es: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comienza el Señor justamente con un sí condicional. Es un sí que no lleva tilde. Cuando el sí lleva tilde es una afirmación. Pero cuando el sí va
sin tilde, es una condición. Justamente lo que está presentando el Señor Jesús en esta porción es eso. Es, si ustedes permanecen en mi palabra, esta es la condición que les presenta. Ahí es cuando la persona, cuando el creyente pasa a ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Así que el desafío es este, cumplir con este sí. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el resultado que hay cuando un hombre o una mujer decide permanecer en la palabra de Dios? Y ahí viene la aseveración del Señor. En esa permanencia se encuentra el verdadero discipulado. Ahora, pregunto, ¿se puede entonces ser falsamente discípulo? Y nos deja esa interrogante porque si el Señor afirma que un discípulo verdadero es producto de permanecer en una relación con la palabra de Dios, puede ser que haya personas que ahora se estén dando cuenta que no andan en este camino de el verdadero discipulado. Puede ser que digan, yo creo en Jesucristo, de una manera u otra, sí, es una persona que me agrada, entiendo su obra, pero no me quiero comprometer con su llamado. Eso no es para mí. Y tenemos que entender que el llamado de la cruz no solamente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la vida plena del creyente. Nos llama para que podamos encontrar la salvación y poder vivir una vida diferente aquí en la tierra. Por eso tenemos que estar atentos a que a veces los que primero caemos en el engaño somos nosotros mismos con lo que queremos convencernos. Quiero que ahora vos te examines, igual que yo me estoy examinando en leer la Biblia, y te preguntes si estás permaneciendo en la palabra. Porque justamente también tenemos que pensar en el sí afirmativo. El sí afirmativo es, seréis mis discípulos verdaderamente. Ahora bien, quiero preguntarte esto, porque el gran dilema que plantea el Señor acerca del discipulado, en primer lugar, tiene que ver con el permanecer en lo que Dios nos enseña, permanecer en lo que Dios nos expresó por medio de su voz, que es la palabra de Dios. Y quiero preguntar si vos probaste alguna vez permanecer en Dios, porque este es el gran desafío para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Quiero también que te preguntes si esta cuestión de permanecer tiene verdaderos resultados, porque hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, me gusta el cristianismo, simpatizo con lo que enseñan, pero su vida sigue siendo igual que el primer día que entró. Hablan de que tienen fe, pero no vemos una transformación. Y realmente el Señor propone en su palabra que aquel que cree es salvo y en el camino del discipulado su vida es transformada, se va asemejando cada vez más a aquel que sigue, que es Jesucristo. Por eso quiero agarrar y tomarte una imagen que está en la palabra de Dios, que yo la titulé La comida del rey, para que pensemos un segundo acerca del permanecer antes de continuar. Esta porción está en el libro de Daniel, capítulos 1, versículos 5 al 20. Allí nos cuenta cuando un grupo de muchachos fue llevado cautivo, preso, desde Jerusalén a otro reino que era Babilonia. Y así el rey Nabucodonosor los quiere reeducar. En esta reeducación propone cambiarles todos sus hábitos, entre ellos, sí, también lo que era su alimentación. Daniel, que es el personaje de esta historia, junto con sus tres amigos, se encuentran en un dilema, porque eran jóvenes que entendían que sus hábitos se basaban netamente en el vínculo que tenían con Dios, y no querían que esto sea tocado, porque era lo que sostenía cada día de su vida. Así que ellos decían decir, no, nosotros no vamos a comer la comida del rey. Y cuando ocurre esta escena, primero va acerca un jefe principal y le dicen, nosotros no queremos la comida. Y el jefe principal le dice, miren muchachos, mi vida está en riesgo. No quiero poner mi vida en riesgo, los entiendo, pero la comida la tienen que comer. Y como había unos siervos que eran como debajo de este jefe principal que llevaban la comida, Daniel no se quedó conforme con el primer no, porque tenía una convicción. Entonces, a uno de estos siervos que le llevaba la comida, lo confronta y le dice, mira, yo tengo un gran problema. No quiero cambiar mis hábitos, porque mis hábitos tienen que ver con mi relación que yo a diario mantengo con Dios. Y no quiero que nada lo perturbe. Así que te pido que hagamos una prueba. Y así uno empieza a encontrar en los versículos del capítulo 1 que Daniel le ruega a este muchacho, después de encontrar el no del jefe, a este muchacho que traía los platos de comida, dicen, te ruego que hagamos una prueba con nosotros, con tus siervos, solamente por 10 días.
Lo interesante es que también le dice, luego de esos 10 días, te pido que nos compares. Porque había muchos otros esclavos. Comparar a nosotros. Fíjate cómo son nuestros rostros. Y comparar a los demás que también era la comida del rey, que era la mejor comida. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Porque solo le pidió 10 días. ¿Sí? Estuvieron mucho más tiempo ahí. Pero dijo, 10 días dame para ponerme a prueba. Y luego de esos 10 días, dice que este hombre que llevaba la comida, le pareció que el rostro de ellos era mejor y más robusto que todos los rostros de los demás. Y esto sorprende, porque fueron solamente 10 días que probaron. Por eso me encanta la historia esta, porque ante la dificultad de ir avanzando, Daniel igual se planta con firmeza. Y el permanecer tiene que ver con eso, con tomar actitudes de firmeza en tu vida, no de tambalear. Yo quiero llamarte y preguntarte hoy, si probaste por 10 días permanecer en la palabra de Dios, ¿a qué me refiero? Así como Daniel por 10 días dijo, poneme a prueba y no me debe comer esa comida y veamos qué pasa. Yo quiero invitarte a vos que estás escuchando es que pruebes por 10 días, agarrar la Biblia y leerla. Escuchaste bien, ¿eh? No te digo un mes, no te digo un año. Te pido que pruebes 10 días. Que todos los días separes un momento para leer la Biblia y que después veas cuál es el resultado. Te aseguro que no vas a ser igual. Te aseguro que vas a empezar a encontrarte que hay cosas en tu vida que Dios te llama a que cambies. Porque permanecer en la palabra es eso. Es, me relaciono con Dios, permanezco en una relación y a partir de eso empiezo a ver cómo Él transforma mi vida. En esto consiste el discipulado. Y quiero que hoy te quedes con este primer desafío. Porque estoy seguro, ¿sí?, que la vida de discipulado, tu vida, mi vida, el discípulo, se desarrolla por la permanencia de la palabra de Dios. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Y cuanto más me relacioné con la Biblia, mi vida de discipulado más fue desafiada y más cambió. Pero mientras que yo dejé de lado la lectura de la Biblia y la oración, me empecé a dar cuenta que realmente mi vida empezaba a flaquear. Y que era verdaderamente lo que Dios quería que yo sea. Por eso, el primer desafío es este. 10 días. Cada día abrí la Biblia y encontrate con Dios. Después, quiero que me cuentes qué te pasa. Porque el discípulo tiene resultados visibles y comprobables. Eso es lo que Jesús dice. Dice, si permanecéis en mis palabras, ahí vas a ser verdaderamente mi discípulo y como resultado vas a conocer la verdad. Y como resultado de conocer la verdad, vas a ser libre. Porque el fin del discipulado tiene que ver con esto. El discipulado nos conduce hacia el conocimiento de la verdad. Y en segundo lugar, el propósito final del discipulado es que seamos libres. Dios no quiere limitarte. Dios quiere justamente hacerte una persona que vivas plenamente en libertad. Ahora, esta porción es muy interesante. Porque surge un conflicto. Que puede ser que sea tu conflicto o el mío, donde decís, pero si yo soy libre. La gente que estaba ahí dice que le respondió, linaje de Abraham somos, es decir, descendemos de Abraham, el padre de la fe, aquel que nos dio como nación e identidad, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La realidad es que estas personas se encontraron confrontadas, y ellos se creían que eran libres. Y tomemos un detalle, habían sí sido esclavos muchas veces en su historia, como por ejemplo la historia de Daniel que recién te contaba, como también en el momento que ocurría esto eran esclavos de Roma. Ellos estaban en sujeción al Imperio Romano. Así que, más allá de esto, tenían un yugo encima. Pero el Señor hablaba también con profundidad acerca de la libertad. Porque no sé si vos conocés personas igual que yo conozco, que aún teniendo situaciones de cautiverio, como fue Daniel, que hablábamos recién, experimentan la libertad. Es decir, no son las privaciones las que te pueden hacer esclavo o no. Tiene que ver con tu vida, con la condición de tu ser, de tu alma. Y es donde Jesús también está dando la tecla. Porque hay creencias que nosotros tenemos que Dios siempre las confronta. Puede ser que esta vos digas, yo soy libre, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero. Y te quiero decir que por ahí no es así. Que por ahí ahora estás escuchando el mensaje que estamos trayendo de parte de Dios
por medio de su palabra y decís, pero esto no es para mí, esto sí es para vos, y es para mí también. Vos podés decir, ¿cómo me decís que yo sí no soy libre si jamás he sido esclavo? A mí nadie me ha dominado. Yo hago lo que quiero. ¿O acaso no somos libres? Te estás preguntando ahora. ¿De qué me habla este muchacho? Me dice que no tengo libertad entonces. Quiero mostrarte algo. Solamente para darte un ejemplo. Podría traerte muchísimos ejemplos. Pero quiero traerte uno de los ejemplos más naturales de nuestro diario andar, el cual demuestra que el tema de libertad nos pesa a todos. Lo que ves ahí es algo que parece una reliquia de museo para algunos. Mirá, ¿qué es eso? Ahí dice el nombre, es una BlackBerry. ¿Sí? La BlackBerry en realidad ahora no está de moda, en un momento quiso resurgir, pero cuando apareció fue uno de los primeros celulares que más trascendía y que todos querían tener. Hoy hablan del iPhone, ¿cierto? Bueno, en su momento el iPhone no estaba. Y todos los que querían tener el mejor celular, ¿qué querían? Una BlackBerry. Lo interesante es de dónde sale el nombre de este celular, porque es sumamente valioso esto. Vos decís, no sé de dónde sale el nombre de BlackBerry. Yo te lo quiero mostrar hoy. Porque esto es una BlackBerry. ¿Sí? ¿Eso es una BlackBerry? Sí. Una BlackBerry original es lo que ves ahí. Era esa cadena con una bola pesada de metal que se le ponían los esclavos cuando estaban juntando algodón en el campo para que no se escapasen. Entonces iban juntando el algodón y si a alguno se le ocurría escapar con ese peso, estaba bastante complicado. Esto después pasó a tener trascendencia también para los presos en las cárceles. Hoy en día puede ser que no se usen o hay otros métodos más modernos. Pero quiero contarte que esto es una BlackBerry. Ahora, qué loco que uno de los primeros celulares más importantes se llamaba BlackBerry. Podría decirte, yo acá tengo mi celular. Y decís, ¿esto es una BlackBerry? Y sí, es también como una BlackBerry. ¿O acaso las personas a veces no tienen sujeto todo su tiempo a eso? Y se genera un vicio detrás de eso. Y vos decís, no le presto atención a un tema, al otro, porque estoy atado a eso. Estoy todo el tiempo respondiendo, pegado. Mirá lo que decía Sócrates, ¿sí? Él como pensador, filósofo griego, dijo, ¿cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? Vuelvo a repetirte, ¿eh? ¿Cómo vos y yo podemos decir que somos libres cuando hay pasiones, sentimientos que salen de adentro nuestro y que terminan dominando nuestra conducta y diario andar? Y eso da lugar justamente a vicios que a veces surgen, o acciones que cometemos que a Dios desagradan, que creemos que están bien, pero que al fin y al cabo nos esclavizan. Respuestas que le damos a otras personas. Todo eso, ese conjunto de acciones, respuestas, que nosotros decimos las puedo decir porque quiero, pero donde al fin y al cabo estamos siendo dominados por las pasiones que tenemos dentro, la Biblia lo llama pecado. Y el pecado, vos y a mí, nos esclaviza. El pecado es tu gran BlackBerry. Por ahí un celular deja ver alguna pasión que tenés oculta. Algunas personas con el celular, ¿sí?, también manifiestan pasiones que tienen ocultas porque se ven en la práctica. Pero quiero decirte que la mayor pasión que te domina, ¿sí?, termina transformándose en una acción y tiene que ver con el pecado. Y eso te quita la libertad. Por eso Dios dice que el discipulado lo que busca producir en tu vida y en mi vida es que vayamos dejando de lado el pecado para alcanzar la verdadera libertad, que es la que tienen aquellos que son hijos de Dios y que son verdaderamente sus discípulos. Por eso Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque comete esa práctica que nace de su pasión. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Esta es una figura que los judíos entendían también en el contexto de esclavitud que vivían. Y ahí tira esta máxima el Señor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que la libertad está en Jesucristo. La libertad está en la cruz, donde Él cargó con tu pecado y mi pecado. Y la libertad está en la relación que tenemos con Jesucristo por la fe. En cómo nos apropiamos su palabra, en cómo permanecemos en ella. Y en cómo a través de ella vamos convirtiendo cada día más en sus discípulos. Y encontrando la verdad. Esa verdad que nos trae libertad.
Por eso Jesús nos dice, ¿quién me sigue y es mi discípulo? Ese es libre. ¿Vos querés encontrar libertad? Tenés que caminar detrás de Jesús. Tenemos que empezar a tomar lo que hoy escuchamos y llevarlo a la práctica. Te vuelvo a decir, 10 días probá. Empezá con 10 días. Y después empezá a preguntarte a ver cuáles son los resultados. ¿Dónde entonces estaba el problema por lo cual a estas personas les costaba salir? Porque ellos terminan entendiendo el mensaje. Pero había como cierto orgullo propio que tenían encima del cual no se podían desprender. ¿Vieron cuando le dijeron, linaje de Abraham somos? Esta respuesta, lo que le están diciendo a Jesús, es también la clave, porque no solamente habla, ¿sí?, de lo que ellos decían que no eran esclavos. También hablan de algo que ellos se jactaban o se pensaban que podían posicionarse por encima de cualquiera. ¿Sí? A veces tenemos que entender justamente que ese linaje de Abraham somos, esa descendencia, lo basamos en nosotros tenemos historia. ¿Sabes qué? A mí no me hables de esclavitud. Yo sé lo que es ser libre. Mirá por todo lo que pasé y cómo manejo la situación, ¿sí? O yo vengo de una familia, vengo de una iglesia, tengo una historia. Yo me congrego hace mucho tiempo, yo sé de esto. Pero cuando vas a los hechos, la práctica demuestra lo contrario. Que estás sujeto con una gran bola pesada que no te deja caminar. O algunos dicen, yo tengo un pedigrí. ¿Sabes qué? Mi papá es pastor. ¿Sí? O mi abuelo fue pastor y encima tengo uno que es misionero. Y no sabés, da clases en un instituto bíblico. Y nos empezamos a agarrar y regordear de nuestro legado familiar. Quiero decirte que la Biblia dice justamente que eso es inútil, es vano, el Señor lo dijo. ¿Sí? Aquel que nace de hijo de Dios no nace de carne ni de sangre, sino justamente de la voluntad de Dios. No hay voluntad de varón que lo haga nacer. Solamente aquel que ha puesto su fe y esperanza en Jesucristo puede tener una nueva vida y convertirse en un verdadero discípulo. O algunos saben justamente decir que portan apellido. ¿Sí? Y ellos también son bolas de boliche gigantes que cargamos, ¿sí? Y que nos terminan atando a que no vivamos la experiencia que Dios nos llama a vivir a cada uno de nosotros de forma individual. Ellos trataban de vivir el presente suyo a costa del pasado. Allá está Abraham, es nuestro padre. Esta es nuestra historia. Tenemos un gran apellido. Somos, ¿sí?, el pueblo de Israel. Así que de esa forma ellos pensaban vivir. Ellos querían vivir, ¿sí?, el presente, el hoy, a costa del capital espiritual. Mirad todo lo que es nuestra historia y lo que hemos ganado. ¿Vos no venís a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? No, dejá que nosotros te expliquemos. Jesucristo está diciendo que ese capital espiritual no sirve de nada. Porque quiero que te quede esto bien claro. Que no hay persona individual, no hay familia, grupo de personas, no hay tampoco iglesia, ni país que pueda vivir de la renta del pasado. Pensá económicamente, por ahí algún día recibas una herencia o ya la recibiste. ¿Sí? ¿Sabes cómo se puede cuidar una herencia? Invirtiéndola. Vos recibiste algo y lo dejás ahí quieto, ¿sabés lo que pasa con el tiempo? Se desvaloriza, se pierde. Bueno, así es también todo lo que puedes conocer del pasado. Te puede ser muy útil, pero ¿sabes cuándo te es útil? Cuando lo tomás y lo reinvertís. Si vos tenés la historia de una familia, un ejemplo en tu familia que fue anciano en la iglesia, pastor, misionero, tenés que tomar esa historia y reinvertirla. Si la iglesia tiene una historia de hombres grandes de Dios, tenemos que tomar esa historia y reinvertirla nosotros también. No podemos ser expectantes. Las naciones también, los países necesitan ver lo bueno que se hizo cerca de Dios y seguir invirtiendo, porque ese pasado no nos garantiza ningún futuro, y menos el presente. ¿Qué fue entonces lo que le dijo Jesús? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí, enojados, las personas presentes le dijeron a Jesús, nuestro Padre es Abraham. Y escuchar la respuesta del Señor. Si fueseis hijos de Abraham, es decir, eran descendientes, sí, pero está poniendo en cuestionamiento que son hijos. Las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es interesante porque cuando uno quiere tomar ese capital, como decían estos judíos, decían, somos hijos de Abraham, ¿sí? Jesús le dice, si el verdadero hijo de Abraham es el que actúa de la misma forma que obró Abraham en el pasado. Abraham no intentó ir en contra de Dios. Abraham obró la voluntad de Dios. Abraham se sentó con Dios a charlar, compartió tiempo con Dios y le fue siguiendo sus pisadas. Por eso el verdadero hijo de Abraham es el que actúa de esa forma, no el que porta un apellido. Ponerlo en otras palabras, el verdadero hijo de un pastor, el verdadero hijo de un misionero, el verdadero siervo que nace en una iglesia, que el Señor ¿sí? tiene una historia preciosa de esa iglesia, aquel hombre o mujer que nace en esa iglesia, si quiere ser un verdadero creyente, tiene que actuar de la misma forma que actuaron esas grandes personas en el pasado. Esas personas que vos decís, son mi capital espiritual, te están desafiando a que camines como ellos caminaron con Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Lo que se observa en el discipulado, en definitiva, es nuestro andar. No es el pedigrí, la historia, no es lo que querramos hacer chapa, es el andar que tenemos hoy con el Señor. Por eso, para terminar, quiero decirte 4 verdades para aplicar a nuestras vidas. Y la primera de ellas tiene que ver con la palabra permanecer. Recordá, nuestra relación con la Biblia manifiesta y somos discípulos. No es otra cosa. Permanecer en la palabra, permanecer en una relación. Probá 10 días y luego seguí. No pares. Y empezá a ver los resultados verdaderos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La segunda, sí, verdad que quiero dejarte para que desafiarte es la palabra libertad. Recordá, el discipulado produce verdadera libertad. Si vos te llamás hijo de Dios, cristiano, y te das cuenta que seguís atado a muchas cosas, pregúntate qué tipo de discipulado estás ejerciendo en tu vida. ¿Cómo practicas tu cristianismo? Porque el discipulado te va haciendo dejar el pecado, te va haciendo soltar esas cadenas, esas cosas pesadas. Y empezás cada día a andar de forma más libre. Y esto es una señal clara del discipulado. En tercer punto, tomar la palabra inmersión. Y recordar que no podés basar tu vida cristiana en un capital espiritual del pasado. Yo todos los días, ¿sabés lo que tengo que hacer para ejercer mi discipulado bien? Tengo que leer la Biblia. No me sirve lo que leí la Biblia el año pasado. Todos los días tengo que leer la Biblia. No me sirve lo que escuché el domingo pasado. Aunque tenga un papá, una mamá, gente que ha sido, digamos, maravillosa en su relación con Dios. Y gloria a Dios por ello. No te sirve su historia. Tenés que hacer la tuya. Vos tenés que invertir. Y ese tiempo que inviertas es tu responsabilidad. Y en cuarto lugar, recordar la palabra conducta. Porque la clave del discípulo no está en lo que sabe, sino en lo que hace con lo que sabe. Dios nos llama a esto, a ser verdaderamente sus discípulos. Por eso quiero terminar hablando también, así como empezamos, pidiendo que Dios nos ayude a poner en práctica lo que hoy meditábamos en la palabra de Dios. Oramos. Gracias a Dios por este tiempo, por abrir tu Biblia y por enseñarnos a través de ella cuál es el desafío mayor para nuestra vida. Ayúdanos a cada día buscarte más y de esa forma encontrar la verdadera enseñanza que nos trae tu palabra. Cuida a cada familia, cuida a cada oyente y bendice nuestros hogares. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero saludar y te quiero agradecer por el tiempo compartido. Te saludo y espero que sigas perseverando en conocer cada día más a Dios. Que el Señor te bendiga.